Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri. Con la clase Ministerio Infantil. Bien, como les contaba en la parte anterior, este matrimonio que cada lunes quitaba los asientos de su carro y se iba hacia una panadería, es un ejemplo para lo que puede hacer este departamento de ayuda social. Con un trabajo bien organizado, se pueden juntar una gran cantidad de cosas. Ustedes se van a sorprender en sus iglesias de la cantidad de elementos, ropa, víveres que puede juntar un departamento de ayuda social a los niños, porque cuando uno dice que es para los niños, todos se motivan a dar. A veces es medio difícil cuando es para adultos, dice que vaya a trabajar, ¿no es cierto? Pero cuando es para los niños, todos los comerciantes de la zona van a estar dispuestos. La iglesia puede preparar una carta explicando el plan y dársela a cada negocio del barrio, a las familias de la iglesia, explicando lo que quieren hacer, que van a hacer un departamento de consejería y luego van a trabajar en un departamento de ayuda social para cubrir las necesidades de los niños de la congregación y por supuesto después vamos a hablar del resto de los niños de la zona una vez que estén cubiertos los problemas básicos de los niños de la congregación. Vamos a pasar entonces al número 2 de esos 4 que hablamos en la primera media hora, de esos 4 puntos que tenemos que tener en cuenta para un verdadero ministerio infantil. Habríamos el número 2, un esfuerzo del grupo, de la iglesia, para alcanzar para Cristo a los niños que están perdidos y sin esperanza. Por supuesto, acá estamos hablando de evangelismo. Me gusta a mí leer en Mateo siempre, Mateo 18, el sermón de Jesús basado completamente en el ejemplo de un niño. Después léalo Mateo capítulo 18, cuando Jesús dice que teniendo un niño en sus brazos, eso luego lo leemos en Marcos, en Mateo dice que Jesús trajo un niño, pero Marcos dice que lo alzó, que lo tuvo en sus brazos, así que está hablando de un niño pequeño, porque realmente su mensaje fue largo y cargar con un niño todo el mensaje era un niño pequeño, definitivamente. Dice Jesús mencionando a este niño, dice, y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Eso lo encuentran en Mateo 18:6. ¿Qué les parece? ¿Jesús habrá dicho esto en sentido figurado? ¿O tendremos que comenzar a juntar piedras de molino y regalársela a algunos miembros de la iglesia? Hay que tener un poco de cuidado. Lo importante ahora es que notemos que sin duda era un niño pequeño. El ejemplo que otros habían creído en Jesús, al final de ese mismo sermón, Jesús agrega que la voluntad de Dios es que ninguno de esos pequeños se pierda. Luego de esta clara afirmación de Jesús y del hecho de que miles y miles de niños han aceptado a Cristo y han dado muestras de una genuina conversión, es que damos como un hecho que la gran comisión es también el evangelismo a la niñez. Hombres de Dios de la historia de todo el cristianismo han testificado haber recibido a Cristo de niños. El mismo Luis Palau él ha hablado el evangelio en forma personal, cara a cara, en congresos, en reuniones públicas, en retiros, a más de 13 millones de personas. Y Luis Palau se convirtió a los 12 años. Me llama también la atención, y me llamó en ese momento la atención, leer en las conclusiones de un estudio muy serio que hizo la Junta Americana de Misiones, que tiene 71 integrantes, de los cuales 19 de ellos testificaron haber recibido a Cristo en su primera infancia, antes de los 8 años. La Junta Americana de Misiones, 71 miembros, todos líderes de distintos lugares, estratos sociales. 19 de ellos testificaron haber recibido a Cristo de niños. El evangelismo infantil es una de las áreas del evangelismo donde se tienen los mayores resultados. Para que un adulto pueda entrar al reino de los cielos, deberá hacerse como un niño, en sencillez, en confianza. Pero para que un niño pueda entrar al reino de los cielos, no es necesario
porque ya un niño es como un niño. Ya es crédulo, ya es humilde, ya es sencillo. Todas estas cualidades tan difíciles de encontrar en un adulto son innatas en un niño. Ya están. El niño solo está esperando que vayamos y que le digamos acerca del amor de Dios. La niñez además es la edad justa para afirmar la fe en el Salvador, ya que la conciencia todavía es tierna y pareciera como que con los años la conciencia se va tornando insensible. Pareciera que como a medida que la persona crece, como que se endurece. ¿No le parece a usted lo mismo? Otra de las cosas buenas en el evangelismo infantil es que todos están en la vereda de enfrente. Aquí no hay apartados ni tibios. Los hijos del pastor y los hijos del vecino inconverso están exactamente en el mismo lugar. La diferencia posiblemente es que el hijo de algún creyente, el hijo del pastor, conozca versículos de memoria, recite parte de la Biblia, pero en el momento de aceptar a Cristo todos están en el mismo plano, todos necesitan hacerlo. No importa si conoce mucho de la Biblia o si no conoce nada de la Biblia. Entonces, todos están en la necesidad de aceptar a Cristo. Vamos a hacer un paréntesis rápidamente aquí para algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos quejamos frecuentemente en las campañas evangelísticas masivas de que las personas pasan varias veces al frente. ¿Usted no se ha quejado nunca de eso? ¿De que todos los días usted ve a la misma mujer pasar al frente todos los días? Usted sabe que nosotros mismos a veces acostumbramos a nuestra gente a hacer eso. Resulta que doña Teresa es la maestra de la clase de 4 y 5 años. Y es una de esas evangelizadoras natas, que siempre evangeliza. Entonces, el primer día de clases cuenta la historia de David con las ovejas y pide una decisión por Cristo. Y entonces hay 3 niños que se llaman María, Eduardo y Javier. Los 3 aceptan a Cristo. Pero al domingo siguiente cuenta la historia de Daniel. Y claro, también hace el llamado para aceptar a Cristo. Pero no hace ninguna salvedad. No dice, bueno, lo pueden aceptar todos, menos María, Eduardo y Javier, porque ya lo hicieron el domingo pasado. Entonces no dice nada. ¡Pum! Hace el llamado y entonces resulta que María y Eduardo vuelven a hacer decisión por Cristo. Y así todos los domingos, o casi todos los domingos, y luego al cumplir 6 años, María, Eduardo y Javier pasan a la clase de Doña Concepción. Y como Doña Concepción no sabe nada, que ya hicieron la decisión por Cristo, vuelve a hacer el llamado en su clase y los chicos vuelven a aceptar a Cristo. Y eso sin contar la clausura de la escuela dominical, las reuniones especiales, la fiestita de fin de año. Y después nos quejamos de que esas personas cuando son adultas pasan 60 veces a aceptar a Cristo en una campaña. Es que nosotros estamos provocando de alguna manera, sin quererlo, todo eso. Entonces hay que decirle a doña Teresa que a Cristo se le acepta una vez y para siempre. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero ese era solo un paréntesis para ver dónde estamos muchas veces parados. Otro paréntesis vamos a hablar antes de seguir. Otro de los grandes errores que se cometen es esperar demasiado de un niño que se entrega a Cristo. Los niños que aceptan a Jesús siguen siendo niños y actuando como niños. No pasan a ser los padres de la fe ni ejemplos en santidad y amor. Poner a un niño en ese plano es perjudicar su vida espiritual quizás para el resto de su vida. En primer lugar, nosotros como pastores y líderes tenemos que entender que el niño acepta a Cristo como Salvador y como amigo. Luego, en una segunda etapa, lo va a aceptar como Señor, como ayudador. Una vez que el niño dio el primer paso, allí recién comienza un proceso con el que en realidad hay que trabajar con el niño hasta alcanzar la obediencia. Por supuesto, veremos esto un poquito más adelante. Cuando un niño llega a ser consciente de que es pecador, cuando descubre que existe algo bueno y malo, y que generalmente desea hacer lo malo, y cuando siente culpa por hacer lo que no es correcto, ahora está listo para que le presentemos a un Jesús de amor, Hijo de Dios que vino a la tierra desde el cielo
a morir por nosotros. Un pasaje clave, el de Juan 3:16, vamos a ir rápido, porque de tal manera, ustedes lo conocen, amó Dios al mundo. Muchas veces cuando se habla con los niños no es necesario hacer la versión completa Reina Valera. Hay palabras que ya no se utilizan y que uno se la dice a los niños y los niños mueven la cabeza como que sí, pero no entendieron nada. Es más, muchas veces los adultos no entienden nada. Entonces, por supuesto que si ustedes piensan o hay alguno que piensa que bueno, la versión Reina Valera es la santa, mejor vean la clase del doctor Luciano Jaramillo acerca de las distintas versiones de la Biblia. Pero sería bueno que al menos cuando hablen con niños busquen alguna versión de la Biblia actualizada a versiones más populares o a vocabulario más popular, o si quieren utilizar la Reina Valera, cambien algunas palabras o pregúntenle al niño si realmente lo entendió y si no hay que explicarle. No quiero entrar demasiado en ese tema, pero cuando un niño acepta a Jesús como Salvador, automáticamente debemos presentarle a Jesús como amigo que siempre estará a su lado. Estamos viendo un esfuerzo por alcanzar a los niños que están perdidos y sin esperanza. Evangelismo infantil. Hablamos de quiénes deben recibir a Cristo. Vamos a hablar acerca de la presentación del Evangelio. Como dijimos antes, doña Teresa en su clase en la escuela dominical, con cualquier lección bíblica, sea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, llega a la conclusión que hay que abrirle el corazón a Cristo. Y no podríamos decir que eso está mal, pero cuando hablamos de enseñanza, veremos algunos aspectos que no se deben descuidar ni mezclar. Cuando hablamos de presentarle el Evangelio a un niño, incluso a un adulto, hay un camino bíblico a seguir. No podemos mezclar a Nabucodonosor con los malos amiguitos y a los leones con las malas palabras. Hay un camino bíblico a seguir. Aunque muchos se han dado, los pasajes claves en la Escritura a la hora de la verdad no son demasiados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y quizás ustedes, junto conmigo, podríamos decir 10 o 12 pasajes más que son específicos para guiar una persona a los pies de Cristo, que Dios ha permitido, ha escrito allí para que nosotros lo utilicemos para guiar a una persona a los pies de Cristo. El tema central del que vamos a hablar ahora es cómo utilizar estos mismos pasajes de una manera didáctica y dinámica para presentarle el Evangelio a los niños. Sin duda, como le dije, se ha hablado mucho del tema, pero hoy vamos a hablar de lo que ha dado más resultado a través de los años, y es el libro sin palabras o el libro de los colores, para presentarle el Evangelio a un niño. Estamos haciendo todo esto a vuelo de pájaro, como dijimos en un comienzo. El libro sin palabra es un pequeño libro de apenas unas hojas, donde cada hoja es de un color distinto y no tiene absolutamente nada escrito. Es solamente un libro de colores. El simple hecho de decirle a un niño que uno va a hablarle con un libro de colores o con un libro que no tiene ninguna palabra, ya eso despierta el interés en la criatura. Cada color tiene un significado que veremos rapidísimo ahora. El amarillo, esta página representa el cielo. Aquí ustedes tienen los versículos que podemos usar cuando le mostremos al niño el color amarillo. Abrimos la hoja amarilla y le decimos, esta página representa el cielo y el amor de Dios. El cielo es hermoso, Dios creó todo bueno, en el cielo no hay dolor, ni la gente sufre, ni se muere. En esta oportunidad se le debe leer al niño en la Biblia los pasajes referentes al cielo que encontramos en Apocalipsis 21, 4 y 21, 21. En esta página también deberá hacerse referencia al amor de Dios y que Jesús está preparando una casa en ese cielo tan lindo para nosotros. Juan 14, 1 al 3. Por supuesto, tendremos que decir que nada malo va a entrar en ese cielo. Calles de oro, por eso es el color amarillo. El maestro de niños o el evangelista tiene que deleitarse explicando cómo puede ser el cielo, con las perlas y todo lo lindo, color amarillo. Luego,
se pasa al negro. Después de todo eso lindo, la página negra representa el pecado. El evangelista debe hacer énfasis en que todos somos pecadores, utilizando Romanos 3:23, que no deja ninguna duda, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay que explicar claramente que el pecado es hacer cosas malas, que a Dios no le gustan, y que esas cosas malas son como manchas que nos hacemos cada día y que nos hacen estar sucios delante de Dios, y eso es una barrera que nos separa de Dios. Por supuesto, no podemos profundizar mucho, pero hay que mencionar algunos pecados que los niños identifiquen fácilmente, como mentir, robar, decir malas palabras, etc. Luego de mostrar todo lo negro y todo lo malo, inmediatamente hay que compartir que a pesar de todo eso, Dios nos ama tanto que preparó una forma para que podamos ser limpios de todas esas manchas y de todo ese pecado y podamos ser felices en esta vida y además podamos llegar a este cielo del que le hablamos antes. Entonces pasamos a la página roja. La roja, por supuesto, representa la sangre de Cristo. Y sin dudas hay que ir al pasaje de Juan 1:7, donde dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces allí habrá que explicarle que nuestras manchas Dios las puso sobre Jesús y Él murió para dejarnos a nosotros limpios y cargó con todas esas manchas que eran nuestras. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Hay una serie de versículos que se pueden utilizar y que ustedes van a encontrar en el manual. Pasemos al blanco. El blanco significa el corazón limpio. Y aquí debemos demorarnos un minutito, porque este es el momento donde nos enfrentamos con la decisión. Podemos leer Salmo 51:7, donde habla: lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, un corazón que estaba sucio, limpio por la sangre de Cristo, pasa a estar blanco como la nieve. Es muy importante el concepto de creer, aceptar y confesar. Y no se trata solo de saber que Jesús murió, sino creer que lo hizo por mí. Cada maestro sabrá cómo ampliar frente a su clase estos conceptos y con otros versículos, pero usando estos de base. Esto es lo que más resultado ha dado en todo el mundo, por miles de testimonios de gente que ha llegado, niños que han llegado a los pies de Cristo a través del libro Sin Palabras. Es importante también luego tocar el pasaje acá en blanco de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino aquí, porque hay un serio problema cuando muchos evangelistas, maestros, pastores, consejeros de niños llegan al blanco, a este punto. Empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del asunto porque no saben cómo concretar el llamado para que el niño acepte a Cristo. En realidad eso le pasa a muchos evangelistas que se la pasan al final repitiendo 45 minutos el mensaje de distintos ángulos porque no pueden cerrar el tema. Esto es algo que hay que pararse y decir: bueno, listo, el evangelio ya está presentado. Ahora hay que hacer la pregunta. Simplemente pregunte al niño si cree que Jesús murió y resucitó por él y si desea abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre a su vida y limpie todas esas manchas causadas por el pecado y le dé una vida feliz y le dé la entrada al cielo. Si el niño le contesta que sí, hay que hacer una pequeña oración con él. No más. No hay que seguir buscando pasajes ni dándole vuelta al asunto. La oración debe contener 4 cosas concretitas: agradecimiento a Jesús porque murió por mí, perdón por haber cometido pecados, pedirle concretamente que entre en mi corazón y agradecerle porque me dio la vida eterna. Bíblicamente esos son los conceptos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay unos: el que creyere y confesare con su boca que Jesús es el Señor. Hay una serie de líneas bíblicas que debemos seguir. Con esa oración el niño acepta
a Cristo. Y allí pasamos a la página verde. Ahora, podemos llegar de dos maneras a la página verde, porque el niño puede decirle que sí o puede decirle que no. Si el niño acepta a Cristo en su corazón, lo acepta, hace la oración, la página verde significa el crecimiento. Usted puede guiarlo Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entre las cosas que Jesús quiere que hagamos está la de leer su palabra cada día, Salmo 1, 1 y 2. La segunda es orar, Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y luego, paso a paso, deberá ir guiando al niño en la obediencia a la palabra de Dios. El verde, crecimiento. Crecimiento en la vida cristiana. Lo que hablábamos. Ahora pasamos de un amigo, de un salvador, a un señor y un ayudador en el resto de la vida. Ahora, si el caso es el número 2, que el niño no acepta a Cristo, igual tenemos que pasar al verde, pero pasamos al verde esperanza. Y simplemente hay que decirle al niño que Cristo espera por ti. Cristo espera por ti para darte la seguridad, la vida plena, la eternidad. Cada punto que expresamos en este curso es solo la base del trabajo evangelístico. Cada maestro, cada evangelista deberá ampliarlo con ilustraciones adecuadas, como dijimos, desarrollar algunos de los puntos en forma más profunda, buscar otros pasajes sin irse demasiado lejos, pero otros pasajes que complementen y otros ejemplos que tengan que ver con la persona que está llevando a los pies de Cristo, con la necesidad, con la realidad del medio en donde ministra. Es muy importante que en este curso ustedes vean la clase del pastor Ricardo Loguso hablando acerca de comunicación, porque allí ustedes van a ver un poquitito los detalles acerca de cómo expresarse, de lo que está llegando a la otra persona. Para un evangelista el tema de la comunicación es la clave, así que les recomiendo eso. Ahora, ¿cuál es el momento de predicar el evangelio? Esta es otra cosa que vamos a hacerlo clarito, lo más clarito posible. Todos los momentos son buenos para predicar el evangelio, pero no por ello hay que predicarlo en todos los momentos. Que todos los momentos sean buenos no quiere decir que hay que usarlos a todos los momentos para predicar el evangelio. Vamos a hablar de 4 cosas que en realidad ya dijimos antes, pero las quiero recalcar en estos 2 o 3 minutitos que nos quedan de este segmento de clase. Cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, lo hace para toda la vida. Y no es necesario seguir predicándole el evangelio de salvación vez tras vez, a no ser que se aparte esa persona y necesite una reconsagración. Punto número 2. Cuando estamos enseñando, debemos tener claro el objetivo y no mezclarlo continuamente con la presentación del evangelio. Vamos a hablar en el tema de enseñanza un poco más profundamente de esto. Punto número 3. Existen pasajes bíblicos, como dijimos, puestos por Dios para guiar naturalmente a una persona a los pies de Cristo. Por lo tanto, debemos utilizarlos en los momentos adecuados. Y nuestra responsabilidad, esto es muy importante, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, no convertir a la gente. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio y no convertir a la gente. Cuando los niños, y en un minutito les comento esto, cuando los niños aceptan a Cristo y ya tienen a Cristo en su corazón, algo muy importante que les recomiendo es que de alguna manera, como maestros, pastores, consejeros, traten de involucrarlos a ellos en el evangelismo. Que ellos comiencen a orar por amiguitos que no tengan a Cristo en su corazón. Los que ya tienen a Cristo, comiencen a orar por los compañeros de la escuela, los vecinitos del barrio que no tienen a Cristo en su corazón. Nada más que a orar por ellos.
que los anoten en un papel, que guarden ese papel en la Biblia y cada domingo antes de comenzar la clase, con todos los que aceptaron a Cristo, usted haga una oración para que ellos oren por sus amigos inconversos y comienza a ellos a involucrarlos en la evangelización. Que no les hablen, solo que oren. Y en alguna actividad especial que tenga la iglesia, entonces que esos niños inviten a esos que están anotados en el papelito. Pero lo más importante es que oren por ellos, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, porque así los involucran en el peso de lo que es la evangelización. El gran ministerio que Dios nos ha entregado. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar con el punto número 3 en la próxima clase, en la próxima media hora que nos queda.